Buenos días, María. Buenos días, Amalia. Bueno, estamos aquí para hablar hoy de feminismo y coeducación, y yo creo que llegué hasta aquí porque en el año 79 empecé a dar clase de filosofía, y claro, yo para dar clase de filosofía había hecho la carrera, obviamente, pero llegué al primer tema de filosofía y no sabía qué decir, porque se titulaba Hombre y sociedad en el pensamiento griego, y yo pensé, uy, ¿este hombre quién es? Entonces, bueno, yo me empecé a preparar la clase, pero no había manera de saber quién era ese hombre. Entonces dije, pues voy a averiguarlo. Y me puse a hacer una tesis doctoral sobre el concepto de lo femenino en Platón por ver aquello. Entonces, de ahí ya pues llegamos hasta aquí. Toda mi trayectoria de enseñanza pues me preocupé por la coeducación y también por la educación afectivo-sexual, que me parece que son dos temas muy importantes en la enseñanza de cualquier materia, pero sobre todo en filosofía, que era lo que yo me dediqué, me parece como fundamental, que no se puede abordar los temas sin saber de feminismo y saber de coeducación. Cuéntame tú. Bueno, pues yo soy María Rodríguez, soy sexóloga, soy doctora en género y diversidad y también, bueno, me pasó un poco parecido a ti, ¿no? En esta búsqueda de referentes femeninos que no hay a lo largo de, o sea, que a lo largo de tu propia historia, de tu propia biografía personal no están, pues me fui acercando a estos temas y también, bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Que es necesario educar en feminismo y en igualdad. Esto es a lo que nos vamos a dedicar hoy. Vamos a establecer este diálogo en dos bloques. Uno va a ser el feminismo y el otro va a ser la coeducación. Y creo que vas a empezar tú, Amalia, a contarnos algunas cosas sobre el feminismo o el movimiento feminista. Bueno, el feminismo es algo que lleva ya una historia, aunque parece que surge porque es como si perteneciera al Ministerio de Fomento, es decir, siempre se está inaugurando, siempre está apareciendo, pero tiene una larga trayectoria ya desde finales del siglo XVII. Entonces, bueno, para empezar con una aproximación al feminismo, podríamos decir que es un pensamiento de índole antropológico, en el sentido de que tiene una concepción sobre el ser humano, de índole ético, una manera de comportarse, y de índole político, hay que hacer políticas teniendo en cuenta estos dos aspectos. Entonces el feminismo, así a grandes rasgos, persigue la igualdad, pero la igualdad no es algo que está en el mundo, es algo que pertenece a los derechos y entonces es algo que hay que reivindicarlo y pelearlo desde todos los campos, desde la educación, como es el tema que nos trae aquí ahora, pero bueno, desde todos los campos. Entonces, volviendo a la larga trayectoria, tendríamos un feminismo del siglo XVIII que, como todo feminismo, yo creo que en el feminismo, en la educación y en todo, hay que hacerse la pregunta, ¿qué pasa aquí? Entonces, feministas del siglo XVIII dijeron, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué si se está hablando que todos somos libres y tenemos una mente racional y podemos educarnos? Porque las mujeres no. Y entonces el que pasa aquí pasó a la reivindicación por que las mujeres pudiesen tener derecho a la educación, cosa que, bueno, hoy día en muchos países todavía no existe, aquí sí. La segunda etapa sería el siglo XIX. Bueno, ya hay mujeres educadas, hay mujeres que ya quieren participar en la política y a veces las guillotinan, como Olimpia de Gouges, etc. Porque se empieza a hablar de la soberanía popular, del votar, del sufragio, y las mujeres tampoco se les tiene en cuenta. Dicen, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no podemos votar? Entonces ahora sería esa segunda etapa del sufragismo que nos llevaría hasta la mitad del siglo XIX en los países democráticos. Hay otros países que todavía no existen. Ni para los varones ni para las mujeres, por supuesto. Entonces llegamos a la mitad del siglo XX y volvemos otra vez al ¿qué pasa aquí? Ya no hay nada que impida, en principio, la educación a las mujeres, en muchos países ya pueden votar. ¿Y por qué? Entonces, en los ámbitos, prácticamente seguimos viviendo igual, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito de la educación. Eso, ¿qué pasa aquí? Entonces tendríamos una tercera etapa, que sería a partir de la mitad del siglo XX, los años 60, bueno, la segunda mitad, quiere decir, que entonces
bueno, hay que mirar, hacer la cata más abajo. Y entonces en ese mirar aparece la cuestión de las relaciones entre varones y mujeres, con más profunda cata en el campo de la sexualidad. Aparece, y claro, para analizar algún campo nuevo hay que tener nuevas herramientas, lo mismo que para arreglar un cacharro nuevo tú tienes que tener unas herramientas diferentes. Y entonces aparecen unas herramientas de pensamiento, de concepto, que son el patriarcado y el sistema sexo-género. Y claro, se empiezan a analizar campos que hasta ahora eran como hasta esa época, eran como los agujeros negros, nadie sabía lo que pasaba allí, que sería en el campo de lo privado, podríamos decir, o de lo doméstico, y se acuña un eslogan muy importante que es lo personal es político, por una feminista de esta época. Bueno, por Kate Miller, que murió en el año 19, septiembre de 19, es decir, es contemporánea nuestra, o por lo menos mía. Entonces, todos esos análisis, de alguna manera la figura madre sería Simone de Beauvoir, pero bueno, después vinieron muchas otras, por ejemplo, una de las importantísimas sería Firestone, que decía algo muy importante relacionado con nuestro tema, es, mientras que exista patriarcado, olvídense, señoras y señores, de que las relaciones amorosas van a ser algo bueno. De alguna manera ligaba la existencia de la diferencia entre varones y mujeres con la superioridad de los varones, con cómo eran las relaciones privadas, personales, etc. Entonces, bueno, yo te invito a que nos cuentes estos conceptos importantes. Bueno, se me olvida un tipo de feminismo que sería a partir de los años 80. Claro, tendremos que hablar de feminismos, porque como todo pensamiento tiene polémicas y derivaciones, si no, no sería pensamiento. Entonces tendríamos feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia, y se añade otro a partir de los años 80, de mediados de los 80, que se llama el feminismo queer, que utiliza términos anteriores, pero también revisa términos heredados del feminismo de Firestone, Simone de Beauvoir, Kate Miller, etc. Entonces, bueno, nos cuentas tú cómo lo ves esto del patriarcado y el sistema sexo-género. Sí. Pues mira, me gusta mucho, voy a partir casi de la frase esta que estás diciendo tú todo el rato, que decías, ¿y aquí qué pasa? ¿No? Pues esto también da respuesta a cómo las feministas empiezan a preguntarse, ostras, ¿y aquí qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué las mujeres están siendo constantemente oprimidas? Entonces acuñan el término patriarcado, bueno, lo recuperan el término patriarcado para señalar un sistema político en el que el hombre y la masculinidad tienen la supremacía y ostentan el poder, ¿no? Y cómo el hombre y la masculinidad ejercen una serie de violencias y de opresiones sobre las mujeres, sobre las criaturas o sobre cualquier cuestión que tenga que ver con la feminidad, ¿no? También hablabas antes, cómo hay feminismos, podemos escuchar el término patriarcado, pero en algunas ocasiones este término aparece precedido por un hetero, ¿no? Un heteropatriarcado. ¿Qué combina este término, el término heteropatriarcado? Pues este sistema patriarcal de dominación masculina, y también dice, este sistema patriarcal de dominación masculina es beneficiado por algo que también el feminismo ha denominado la heterosexualidad obligatoria, es decir, la presunción de heterosexualidad. Somos mujeres y hombres en tanto que somos heterosexuales, ¿no? Y todo eso, y todo aquello que se salga de esta norma, lo que llaman heteronorma, pues va a ser excluido también. Este sistema patriarcal o el sistema heteropatriarcal se beneficia de otro sistema que también ha conceptualizado el feminismo, que se llama sistema sexo-género. Y para comprender este sistema, pues es importante diferenciar estos dos términos, ¿no? Por un lado tenemos el sexo. El sexo, cuando nacemos, las criaturas, se nos asigna un sexo, ¿no? Se nos asigna un sexo en función de una serie de cuestiones biológicas, anatómicas, fisiológicas, ¿no? Como pueden ser los cromosomas, como pueden ser las gónadas, las hormonas, o principalmente la genitalidad, ¿no? Cuando un médico ve la genitalidad de una criatura, ¿qué es lo que les comunica a la familia, ¿no? Bueno, pues es un niño o es una niña, ¿no?
lo que tenemos con el sexo es un sistema dicotómico, ¿no? Por un lado estamos las hembras y por otro lado estamos los machos. También dentro de este marco del sexo tendríamos que resaltar que existen personas intersexuales, es decir, personas cuyas características sexuales no se adaptan a ninguna de estos dos sexos, macho o hembra, y que siempre han sido invisibilizadas a lo largo de la historia, ¿no? Porque a este sistema del sexo le interesa mucho remarcar esta dicotomía. Sin embargo, esto pasa con los animales, ¿no? Los animales son machos y los animales son hembras, pero nos sonaría muy raro ese médico que le dijera a una familia, vas a tener un macho o vas a tener una hembra, ¿no? Lo que nos dicen en los animales humanos, lo que nos dicen es vas a tener un niño o vas a tener una niña. ¿Y qué pasa ahí cuando oímos niño o niña? Rápidamente se despiertan una serie de significantes que no tienen tanto que ver con el sexo como con un nivel siguiente de la pantalla, que les digo yo a las personas jóvenes cuando trabajo con ellas, ¿no? Y es el género. Son una serie de características que tienen que ver con la cultura, ¿no? Todas las sociedades generan una serie de características, de comportamientos, de actitudes, de expectativas en función de si somos mujeres o en función de si somos hombres. Es el género el que genera una idea, ¿no?, de masculinidad y de feminidad y genera un sistema dicotómico, ¿no?, binario y siempre jerárquico, es decir, donde la masculinidad se posiciona como la supremacía y la feminidad pues siempre es denostada, ¿no? Si en la masculinidad tenemos el espacio público, en la feminidad y en contraste tenemos el espacio privado. Si a la masculinidad se le asocia la fuerza, a la feminidad se le asocia pues la debilidad o si a la masculinidad le asociamos la actividad, enfrente tenemos la pasividad. Espacio reproductivo en la feminidad, espacio productivo en la masculinidad, ¿no? Y al final generamos una idea de qué significa ser hombre o ser mujer a través de una serie de estereotipos, ¿no? Que creo que precisamente de esto, o aquí, se va a centrar un poco el siguiente bloque del que vamos a hablar, que es la coeducación, ¿no? Que precisamente va a ir a destruir este sistema binario y jerárquico. As a girl, I'm expected to be your little princess. As a boy, I'm expected to be your hero. I'm supposed to play with dolls and look pretty. I'm supposed to play sports and act tough. Crying makes people think I'm hormonal. Crying makes people think I'm weak. If I spend more time at work than at home, I lack devotion. If I spend more time at home than at work, I lack devotion. People will question my sexuality if I choose to join the army. People will question my sexuality if I choose to be a nurse. I'm expected to define myself as a boy or as a girl. The good news is that we have a uniting movement. It is called He for She. I am inviting you to step forward, to be seen, and to ask yourself, if not me, who? If not now, when? Thank you very, very much. Coeducación, si lo tenemos que definir de una manera rápida, diríamos que es el feminismo llevado al campo educativo. Dentro de todos estos planteamientos que surgen en la segunda mitad del siglo XX, pues tendría ¿qué pasa con la educación? Hay que distinguir entre lo que es escuela mixta de escuela o enseñanza mixta de enseñanza coeducativa. Enseñanza mixta podríamos decir que educa a todos por igual, pero no educa en igualdad. Quiero decir, enseñanza mixta comparten los mismos espacios, comparten el mismo profesorado, comparten los mismos textos, las mismas actividades, las mismas excursiones, pero reciben diferente. ¿Por qué reciben diferente? Porque en esa enseñanza mixta que no nos preguntamos ¿qué pasa? ¿Cómo es esto? Pues entonces estamos prolongando el campo educativo,
que, como su nombre indica, educación es de conducir, estamos conduciendo en la misma dirección que la sociedad es sexista y patriarcal. Entonces, claro, podríamos decir que coeducación es conducir, esto que no lo oiga la DGT, por la autopista, pero al revés. O sea, hay que, de alguna manera, preguntarse en qué pasa en todos esos ámbitos. Entonces, claro, ya centrándonos en el ámbito académico, porque, bueno, educación, en definitiva, es todo, desde que empiezas a respirar hasta que dejas de respirar. Centrándonos en el ámbito académico, según vamos ascendiendo desde la educación más temprana a la educación, bueno, me centro hasta el bachillerato, también se puede aplicar, yo creo, por las cosas que me dice la gente, a la universidad. Habría que, en edades más tempranas, hacer hincapié en cuestiones de aptitudes, de distribución de espacios, juegos, etc. Entonces, ¿qué es lo que observan las maestras? Suelen ser maestras casi siempre, que se plantean qué pasa. Pues que en el patio, ¿qué pasa? Que a lo mejor los niños llevan al patio y a los momentos de no clase, momentos así de ocio, de descanso, de recreo, aquellos juegos, todo aquello que practican fuera del centro. Entonces, pues eso, las niñas, como me dijo a mí un día un niño pequeño, ¿las niñas dónde están? En los rincones, están en los rincones en el patio. No sé si eso sigue así o no, pero bueno, me da la impresión de que si no sigue así es porque alguien hace algo en contra, porque cualquier cosa hay que ir a la contra, no se puede ir, bueno, esto ya por natural, porque como van los tiempos, van cambiando, no, los tiempos no cambian así como así, pudren los tiempos. Entonces, después tenemos que pensar también en los espacios, cómo están distribuidos los cargos dentro del centro educativo. Claro, si estás en una escuela donde hay 7 maestras y un maestro y el maestro es el director, pues bueno, también dice mucho. Hablando de dice mucho, tendríamos, o sea, un concepto fundamental en la coeducación, lo que se llama el currículum oculto, que tú no lo ves, a no ser que preguntes qué pasa y lo pienses 3 veces o 33. Entonces, el currículum oculto es todo aquello que hacemos por inercia, haciéndolo muy bien, pero reproduciendo todos los estereotipos sexistas. Bueno, pues los cargos, todas las representaciones que hay. Y después ya, si nos centramos más en el aula, lo que se llaman las dinámicas del aula, tenemos que, sobre todo, el qué pasa y contar. Por ejemplo, si tú llegas a una clase y cuentas, ¿cuántas veces han intervenido los chicos aquí? ¿Cuántas veces han intervenido las chicas? A veces te sale la cuenta mal, otras veces te sale bien. ¿Cómo han intervenido? ¿Qué han dicho? Las chicas han intervenido en momentos donde hay una intervención informal, como que nadie las escucha, que hay un barullo y que tienes que decir, ¡oh! ¿Pero qué estás diciendo? No, nada. ¿O qué estás diciendo? Y los chicos intervienen más de una manera más asertiva cuando la gente los oye y tal y cual, para entrenarse para después ya en la vida futura. Es decir, todo eso son aspectos que son imperceptibles si no te los planteas, si no te dices el qué pasa y lo vas contando. Hay una cosa que aprendemos ya cuando tenemos como 4 o 5 años, que es contar. Entonces, si vas contando siempre cuántas chicas, cuántos chicos, y pues claro, tienes que preguntarte por qué. Y después ya intentar rehacer el por qué, es decir, desactivar y coger ya la autopista en sentido contrario. La dirección contraria. Para ver, vamos, hay que cuidar no estrellarse también, porque bueno, hay que ajustarse a normas. Entonces, llegas también, esto por lo que se refiere a las actitudes, el lenguaje, por supuesto. Y después ya llegamos a los contenidos de las materias que impartimos. Entonces, tienes que decir, bueno, en este tema, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo qué sé, sobre todo en las ciencias humanas, pero bueno, en todos, en las disciplinas humanas, pero en todo. Si tú estás dando una materia y llevas 3 meses y no has nombrado a varones, porque, bueno, porque estás hablando de ciencia o de historia, o de filosofía o de literatura, y no has nombrado a ninguna mujer, tienes que decir, ¿qué pasa? No las había. Y si no las nombras, tienes que decir que no las nombras. Porque no las hay, porque no las encuentras en los libros habituales que manejas, pero que bueno, que algo pasará. Por lo menos detectar el síntoma, después está la causa. Entonces, claro, si tú, pues eso, no nombras a las mujeres, no dices que no se nombran y que algo pasó, porque hubo una época
en la cual, es decir, aparte de las etapas mitológicas, había varones y mujeres en la historia. Primero en los mitos hablan de etapas de la humanidad solamente de varones, pero ¿dónde estaban? ¿Qué hacían? ¿Por qué no aparecen aquí en esto que es lo importante, que es lo que estamos dando en clase? Porque de alguna manera las cosas que están en clase son las cosas importantes que han ocurrido en el mundo. Entonces, tú no puedes hacer una sesión donde digas, yo qué sé, de ir a la mujer y la ciencia, porque eso queda en un océano que se disuelve si esa persona, niña o niño, ha oído durante 16 años, o sea, no han oído que había mujeres en la ciencia, con lo cual han interiorizado, pero en el hipotálamo, no en la corteza cerebral, que bueno, que no la ha sabido y que no ha sido importante y que nadie pregunta por ellas. Entonces, claro, si no hay modelos, si no hay una crítica porque no los hay, pues la configuración de la identidad personal dice, bueno, pues la historia, fíjate tú lo que adelantó, una barbaridad, como dice la Gobla, y las mujeres no hicieron nada, ¿para qué vamos a hacer nada? Bueno, ni siquiera eso, ni siquiera lo de no hicieron nada, ¿dónde estaban? ¿Qué hacían? Y después, claro, estaría unido a esto explicar los mecanismos, por qué eso ocurre, por qué el patriarcado, de alguna manera, es decir, se va adaptando a determinadas situaciones y entonces a veces tenemos que el neolítico y la época actual tienen, bueno, en la cuestión de la ciencia, de la comunicación, etcétera, no tienen nada que ver, pero a veces en comportamientos sí que tienen que ver, es decir, que todavía perviven estos tipos de actitudes y de conductas. Entonces, bueno, para la cuestión de la coeducación, pues sería eso, el qué pasa, y sobre todo es muy importante, yo aquí quería recordar a una gran maestra de la coeducación y que dentro de la coeducación se esforzó por la educación, y vamos, se dedicó a la educación afectivo-sexual desde los finales de los 70 o mediados de los 70, que es María José Urruzola. De hecho, la guía de Ni ogros ni princesas, si no recuerdo mal, está dedicada a ella. Claro, fue pues eso, esa fue en dirección contraria y se estrelló muchísimas veces con las autoridades que son muy reticentes, es decir, muy reticentes no, son muy contrarias y emplean todo su poder para desactivar pues, proyectos de este tipo como el de María José Urruzola. Entonces, bueno, sería una de las nombradas, de las importantes de nombrar, y se ocupaba pues eso de la coeducación en general, y venía en el campo de la filosofía y sobre todo de lo importante que es fomentar los afectos y los afectos dentro de un marco igualitario. Y yo recordándole a ella, recuerdo que en una charla nos dijo, la cuestión es preguntarse ¿qué clase de persona queremos formar? Y esto yo no sé si ya lo decía yo, me lo invento yo, que decía, a partir de lo que ella dijo, no es que me inventé yo de nada, queremos formar personas que tengan dos marcos por los cuales asomarse. Marco, ventana, que se asoman las chicas, marco, ventana, que se asoman los chicos. No, pues entonces tenemos que hacer otras cosas de las que nos hacen. Claro, ¿qué pasa con esto de la coeducación? Que si todas estas cosas que estamos diciendo, el currículum oculto, que salga, que aparezcan mujeres, que se expliquen los mecanismos por los cuales cuando se explica la historia, por ejemplo, la historia de lo que sea, de la literatura, de la historia de la geografía, de la filosofía, porque los mecanismos de exclusión de las mujeres, pues entonces, de alguna manera, se estaríamos haciendo coeducación. Pero claro, ¿qué ocurre? Que estas cosas no entran en lo que llaman pruebas externas. Es decir, por ejemplo, EBAU, tengo que decir que EBAU no aparece en la EBAU para la que yo preparé 40 años, en los 40 años no apareció una mujer filósofa, no apareció una filósofa, ni hubo manera, porque hicimos alguna pelea, pero no hubo manera de que apareciese ninguna mujer filósofa. Entonces, bueno, quien se dedique a la EBAU ahora en filosofía, a ver si pone alguna, aprovecho. Y bueno, pues lo que en definitiva sería pues eso, ver que hay un currículum oculto o un subtexto de género, como se dice en otros ámbitos, y preguntar qué pasa, y para el qué pasa, contar. Fundamentalmente contar, y después ya de contar, ponernos a la faena. Ahora tú nos podrías contar, porque además como eres tan joven,
¿Cómo está la igualdad en la actualidad? ¿Cómo lo ves? Así, bueno, como... yo también quería hacer un pequeño apunte en el sentido de que la coeducación también tiene que estar pendiente de lo que pasa fuera de centro, ¿no? Sí. O fuera del aula. Porque por supuesto, sí, si sí. hoy en día algo tiene la hegemonía de la formación, por decirlo de alguna forma, es lo mediático, ¿no? Tenemos a la infancia y la adolescencia consumiendo constantemente productos culturales, ¿no? Desde dibujos animados, series de televisión, bueno, que televisión ya casi ni existe, ¿no? De diferentes plataformas virtuales. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando ahí? Yo creo que también el profesorado tiene que ser consciente de qué está pasando fuera, porque tiene que hacer un acompañamiento en el desaprendizaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? El profesorado tiene que acompañar a desaprender... Claro, reconducir. Reconducir estas cajas que tú decías, estas ventanas por las que mirarnos, pues también nos las están ofreciendo lo mediático, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener en cuenta cómo están operando las desigualdades en todos estos contenidos mediáticos en la época contemporánea. Yo, por ejemplo, ahora cuando vamos a los centros escolares y pasas así por al lado de las perchas, ¿no? Sobre todo cuando vas a infantil o a primaria, vas viendo las mochilas colgadas en las perchas y te vas dando cuenta un poco quiénes son los referentes de estas personitas tan jóvenes, ¿no? Y vemos mochilas, por ejemplo, de Peppa Pig, esta cerdita rosa, ¿no? ¿Y qué pasa en Peppa Pig? ¿Qué nos está contando Peppa Pig sobre todo esto, ¿no? ¿Qué cuenta Peppa Pig fuera y cómo luego yo en el aula tengo que contrarrestar seguramente, ¿no? Estos mensajes que está mandando Peppa Pig? Cuando Papá Pig se va a trabajar cada día por la mañana y Mamá Pig se queda en casa, ¿no? Cuando en un capítulo se mete una prenda roja en una lavadora, se destiñe toda la ropa blanca de rosa y se monta un drama porque Papá Pig ya no puede ponerse la camisa, ¿no? Porque ahora es rosa, ¿no? Porque no puede ir a trabajar con... Porque ya no puede ir a trabajar con esta camisa rosa, ¿no? ¿Qué información está dando esto a las criaturas? O, por ejemplo, ahora otro personaje que se ha puesto otra vez de moda, ¿no? Que ya, yo creo que era de mi época y ahora otra vez volvemos a ver todo el rato mochilas de Hulk, ¿no? Este monstruo... ¿Hulk quién es? Es un superhéroe verde, ¿no? Un monstruo así como muy musculado, que prácticamente, bueno, lo que vemos ahí es un superhéroe, pues que yo más bien lo consideraría el antihéroe, ¿no? Que no puede gestionar la ira, o sea, tiene un descontrol emocional absoluto, ¿no? Y gestiona simplemente a través de la violencia, ¿no? ¿Qué idea de masculinidad está mostrando esto a los niños? Y a las niñas, ¿no? Cuando el superhéroe es alguien que no gestiona sus emociones y canaliza todo a través de la violencia. Bueno, pues tenemos aquí también complicaciones que vamos a tener que contrarrestar en el aula, ¿no? También cómo se van actualizando, ¿no? Vemos cómo en la infancia están operando este tipo de referentes y luego en la adolescencia lo que hacen es tunearlos un poco, ponerlos más molones, ¿no? Para que sigan funcionando, ¿no? Ya no tenemos el príncipe y la princesa, pero ahora el príncipe es el malote, ¿no? O sea, la chica sigue encerrada en el castillo, que a lo mejor en este caso es un colegio mayor, y viene a buscarla el chico, el malote, en la moto con la chupa de cuero, ¿no? Tenemos el mismo esquema, la princesa en el castillo que espera, la espera también como una cuestión siempre asociada a la feminidad, ¿no? La paciencia. La feminidad espera que la vengan a buscar y tenemos el mismo esquema, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando trabajo con personas adolescentes que me dicen: ah, María, ya en estos rollos de los príncipes y de las princesas no creemos, ¿no? Y sacas una foto de a 3 metros sobre el cielo y Mario Casas, ¡guau!, ¿no? Ahí nos volvemos locas, ¿no? Está operando el mismo esquema que operaba antes. O, por ejemplo, cuando nos metemos hoy en día ya en el espacio online, ¿no? En las redes sociales, en YouTube, ¿no? En Instagram, y nos acercamos, ¿no? A ver qué referentes hay. Las personas influencers, ¿a qué se dedican? Las personas youtubers, ¿qué están haciendo, ¿no? Y vemos que todos los chicos famosos son famosos por temas de deporte, gamers, ¿no? El tema de los videojuegos, o sea, es un espacio totalmente masculino,
el humor, ¿no? Parece casi que el humor cuesta mucho encontrar chicas humoristas, ¿no? Otra vez encontramos espacios que pertenecen a la masculinidad, ¿no? Y cuando nos vamos a ver qué referentes, ¿no? qué instagramers, qué influencers están siguiendo, o sea, son chicas, nos damos cuenta que otra vez pertenece a un espacio asociado a lo femenino, ¿no? La moda, los maquillajes, los bailes, ¿no? Otra vez seguimos reproduciendo estereotipos. ¿Qué creo yo aquí? Bueno, pues que tenemos que ofrecer herramientas también, ¿no? Ofrecer referentes diversos, ¿no? Es muy importante ofrecer referentes que pongan en valor la diversidad, que cuestionen estos estereotipos, ¿no? Que pongan en evidencia que realmente estos son mentiras. Mentiras que nos han repetido tantas veces que acabamos creyendo que son verdad, ¿no? Yo siempre explico así los estereotipos, como una mentira contada 1000 veces se acaba convirtiendo en verdad, ¿no? O tiene una presencia de verdad en tu vida. Pues que cuenten esto, ¿no? Y sobre todo que traten de transmitir que cada persona es libre de elegir lo que más feliz le haga en cada momento, ¿no? Y ahora creo que tú también nos ibas a contar algo sobre este tema de los videojuegos. Cada persona es libre de elegir, pero no nos metemos en qué elige cada persona, sino en las condiciones en las cuales elige. Y una de las condiciones es la educación que transmitimos. Ahora mismo se distinguen dos tipos de patriarcado que yo creo que es muy útil para analizar esto, de por qué estamos así, que se llaman los patriarcados de coerción, que serían, bueno, aquellos países teocráticos donde tú sacas un poco la pata y te la pidan o te latigan o lo que sea, y patriarcados de consentimiento, que serían estos. Es decir, nada nos obliga a hacer tal cosa, pero justo la vamos haciendo. De hecho, hay un estudio muy importante sobre qué es lo que pasa en las sociedades democráticas con el patriarcado. Y una autora sueca dice, es el poder del amor. Dice, justo viene para las cuestiones de afectivo y sexual, dice, es que en definitiva lo que en el marxismo era el trabajo, donde se sacaba la plusvalía, en las relaciones varones, mujeres, es el amor donde se saca la plusvalía, porque las mujeres, que eso también lo hemos repetido muchas veces, estamos a la paciencia, al cuidado, al terreno emocional frente al lo que ella racional. llama amor, ella dice amor erótico, pero también toda esta plusvalía que damos, regalamos porque queremos, porque nos gusta, porque nos satisface, no sé, bueno, digo todo esto entrecomillado, porque entonces la educación no es total, o sea, no es todo, pero es una parte muy importante de que el patriarcado de consentimiento de estamos tan contentas se vaya desactivando. Porque claro, nada impide, por ejemplo, es decir, no hay prohibiciones, pero sí que hay empujones. Nada impide, por ejemplo, que en las formaciones profesionales las chicas vayan o sea, es donde más se ve el sesgo de género, vayan a un tipo de profesiones y los chicos vayan a otro. Claro, porque también salirse de la norma tiene sus consecuencias, ¿no? Que también antes hablamos de sí, que claro, y hombre, yo no diría a las chicas que sí, vamos, que sí que se lo digo, que vayan a calderería, pongamos por caso, porque además a veces son profesiones donde sí que van a tener más trabajo que en otro tipo de profesiones. Pero claro, habría que avisarlas también de lo que se van a encontrar allí para de alguna manera rearmarlas psicológicamente de que no todo el monte es orégano, como decimos. Por ejemplo, eso, la FP, y seguro que esas chicas y esos chicos recibieron muchas charlas de igualdad. Pero, claro, en una sesión, en una actividad extraescolar, pero no en una formación diaria en todo lo que se hace y preguntándonos siempre eso, el qué pasa, qué pasa y qué queremos. Entonces, bueno, la formación profesional sería uno de los ámbitos donde todavía hay una fortaleza ahí que no hay manera de... Bueno, no hay manera, habrá manera, pero que todavía yo creo... Bueno, si vemos las orlas, yo no las veo, pero bueno, las orlas seguro que son, en estética y no sé qué, cuidado, asistencia sociosanitaria, ya fundamentalmente chicas, y a, pues eso, fontanería, calderería, bueno, el ejemplo está. Tú llamas cualquier cosa, albañil, fontanero, electricista, ¿cuántas veces pasaron por mi casa mujeres diciendo, soy la electricista, soy la fontanera? Ahí también tenemos que preguntarnos, por lo que decías tú después, o sea, fuera de la educación, ¿qué es lo que pasa? Es decir, que es que las señoras no sabemos, no tenemos la capacidad craneal, cerebral, para aprender fontanería, pues no. Entonces, claro, pasa también, bueno, lo que decías tú antes de los videojuegos, y llevándolo ya al plano de la profesión,
De hecho, bueno, los videojuegos juegan mucho más los chicos que las chicas, pero también juegan a juegos diferentes. Las chicas juegan también a esto de la cocina, las compras, los maquillajes, las cosas de diseño, de moda, y los chicos pues juegan otra más así a, yo qué sé, cosas de luchar, de salvar planetas y cosas de esas. Una cosa que, bueno, claro, el Lego se te pone, es decir, de estar haciendo pasteles a salvar un planeta, cuenta tú. Es muy evidente en el mundo de los videojuegos desde los inicios que la gran mayoría de las personas que lo están creando son hombres blancos heterosexuales primermundistas. Si el marketing nos excluye, la prensa nos excluye, el lenguaje de los videojuegos nos excluye, ¿cómo nos vamos a sentir nosotras parte de los videojuegos por derecho propio? Para eso están los roles de género, para controlarnos. Entonces, en los videojuegos ha pasado lo que pasaba en el resto de la sociedad, que si había una mujer que jugaba, y había una mujer que jugaba juegos cuyo target era agresivamente masculino, se sospechaba de esa mujer, se decía, ¿qué intereses tiene para jugar? ¿No le puede gustar de verdad? ¿No será que quiere ligar? ¿No será que quiere fingir lo que no es? ¿No será...? Y se la atacaba hasta destruirla. Si a Elenita _14, que está jugando al LOL, tiene 14 años, 15 años, cuando entra a partida la llaman puta 20 veces y la mandan a la cocina otras 20, a Elenita _14 se le pasan las ganas de jugar al LOL. Cuando se habla del paso a la profesionalización en los eSports como jugadoras, es muy específico el hecho de que muchas organizaciones no quieren jugadoras, no quieren equipos mixtos porque no quieren jugadoras en la gaming house. Estoy segura de que habría muchísimas mujeres haciendo muchísimas más cosas, más juegos, teniendo más iniciativas, dándose a más trabajos, y no las tenemos porque ya salen del colegio o de la universidad con esa sensación de, bueno, ¿y yo aquí qué voy a hacer? Y total. Si ya cuesta que entremos, si encima nos vamos, nos echan. Si no hubiese conocido a otras mujeres, si no hubiese tenido referentes, yo no me habría atrevido a creer en que este sueño podía ser real. Creo que todas somos un ejemplo en este sentido de hay mucha gente que flipa de ver que formamos parte de la industria, que participamos, que creamos contenido, que nos exponemos en redes. Cuando les cogen para una mesa redonda y son todo hombres y no son capaces de dar un toque sobre eso, pero en cambio nosotras estamos a diario por temas de ideología, de hablar sobre feminismo, perdiendo trabajos, perdiendo oportunidades. Bueno, pues muchas gracias por la compañía. Muchas gracias a ti también, un placer. Y ya seguimos en todo esto.